¿Qué tal, estimados estudiantes? ¿Cómo están? Estamos acá nuevamente para presentarles un nuevo video. Me han enviado este ejercicio, profesor, ayúdame con este ejercicio, me han dado en mi colegio. Muy bien, les voy a explicar para todos ustedes y les voy a decir cuál es el secreto para resolver este ejercicio. Miren, veamos el enunciado primeramente. Dice, si el triángulo ABC es equilátero, encuentre la medida de los ángulos X, Y. Miren, muchachos, para resolver este ejercicio, la clave está acá, miren, en el triángulo equilátero. Yo, como les vengo diciendo siempre, cuando hablamos de figuras geométricas, nosotros hay que tratar de aprender las características principales. Nosotros muy bien sabemos las características de un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Miren, les voy a mostrar a continuación cuáles son esas características. Dice, miren, si el triángulo ABC es equilátero, entonces sabemos que, miren, sus ángulos son iguales. ¿Y cuánto mide cada ángulo? 60. Acá falta, estimados estudiantes, una característica más del triángulo equilátero, sino que estas dos características nos van a servir para resolver el ejercicio, pero la otra característica de un triángulo equilátero, aparte de que sus lados, de que sus ángulos son iguales y miden 60 grados, sus lados también son iguales. O sea, si el lado AB mide, por decir, 20 centímetros, el lado BC también va a medir 20 centímetros. BCA, estoy diciendo de este lado de acá a este lado de acá. También va a medir 20 centímetros. Y el lado AC también va a medir 20 centímetros. Eso es la otra característica principal del triángulo equilátero. Ya, mis queridos estudiantes, entonces vamos a seguir resolviendo. Miren, ¿qué más nos dicen? Una vez entendido las características, vamos a la siguiente figura. Miren, acá nosotros ya hemos identificado las dos características principales para resolver este ejercicio. Que sus ángulos son iguales, o sea, este ángulo A va a ser igual al ángulo B y va a ser igual al ángulo C. Miren, estimados estudiantes, sabiendo solamente esta característica, prácticamente el ejercicio ya está resuelto. Miren, si nosotros decimos que el ángulo A es igual al ángulo B y decimos que son iguales esos ángulos, entonces este ángulo de acá mide 60, este ángulo B también mide 60 y este ángulo C también mide 60. Veamos la siguiente figura. Miren, prácticamente en esta figura ya está resuelto todo el ejercicio. Miren, miren acá, queridos estudiantes. Miren, si nosotros ya hemos identificado que el ángulo A mide 60, el ángulo B mide 60 y el ángulo C mide 60, nosotros podemos encontrar el ángulo de aquí, miren, como profesor, de la siguiente manera. Miren, si todo vale 60 grados y yo aquí tengo 40, ¿cuánto me falta para llegar a 60? 20 grados. Entonces, este angulito de acá mide 20 grados. ¿Por qué, profesor? Porque 20 más 40 me da 60, el ángulo mayor. Listo. Muy bien. Profesor, ¿y cómo encuentro el valor de X? Miren, ¿cómo sale el valor de X acá que usted le ha puesto 100? De la siguiente manera. Miren, fíjate este ángulo A, este ángulo C y este ángulo E. ¿Qué forman? Forman un triángulo, sino el triángulo A, C, E. Y ustedes deben saber que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, ¿cuánto mide?
180, ¿sí o no? Si este angulito de acá vale 20 y este de acá vale 60, ¿cuánto suman los dos? 20 más 60, 80. Para llegar a 180, profesor, ¿cuánto vale X? 100. Entonces, ¿cuánto me deben sumar los tres? 180, miren, 20 más 60, 80, más 100, 180. Entonces me cumple que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Por lo tanto, la respuesta es 100. Listo. Miren, vamos a, profesor, ¿y este 50 grados cómo lo has encontrado? Miren, en el video anterior yo hice de un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Este cuadrito de acá que ustedes lo ven, que siempre les van a dar en los ejercicios, este de aquí es un ángulo recto. ¿Y cuánto vale un ángulo recto? Vale 90 graditos. Profesor, fíjate en el triángulo rectángulo ADE. ¿Cuánto deben sumar estos tres ángulos? Deben sumar 180. Si yo les digo que este cuadradito de acá es un ángulo recto y un ángulo recto lo representan por 90 grados, si esto vale 90 más 40, ¿cuánto les da? Les da 130. Para llegar a los 180 que me deben medir los tres ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto me falta? Me falta 50 graditos. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo lo podrían sacar de la otra manera? En un triángulo rectángulo, ustedes saben que la suma de estos dos, ¿cuánto me debe dar? 90. Si yo tengo 40 grados, para llegar a 90, ¿cuánto me falta? Me falta 50. Listo. Muy bien, profe. ¿Y cómo sale el ángulo Y30? Aplicando este mismo método de aquí, vamos a resolver para encontrar el valor de Y. Miren, ustedes saben que aquí, profe, esto de aquí también es un ángulo recto. Miren, si yo pongo un ángulo recto ahí, ustedes saben que esto de acá vale 90 grados, porque el triángulo BDE ya es un ángulo recto, miren, ve. Profesor, igualito que el anterior entonces, claro que sí. Si tú tienes 60 grados, para llegar a 90, ¿cuántos grados te faltan? 30. Profe, y a ver, compruébalo, que la suma de estos tres te deben dar 180. Nos tiene que dar 180, si no, estaría mal el ejercicio, ¿no es cierto? Miren, 60 más 30, 90, más 90 me da 180. Entonces, el ángulo Y vale 30 grados. Listo. Profesor, ¿hay otra forma de sacarlo el valor de X más Y? Lo pueden hacer aplicando la propiedad del ángulo llano. Miren, yo les voy a dar aquí la propiedad del ángulo llano. Miren, atentos, no se me distraigan. Miren, esto de aquí es un ángulo llano. En un ángulo llano nos dicen que la suma de los ángulos deben ser 180. Fíjense esta figura de aquí en este lado de acá, miren, en este lado de acá. Lo voy a manchar, miren, todo esto de aquí. Fíjate, esto de aquí está acá. Supongamos que este de aquí sea el lado B. Ya, vamos a ponerle el lado B. Y esto de aquí sea el lado C. Listo. Miren, al lado del ángulo B, ¿qué grado está? El ángulo Y, miren. En este lado B tenemos el ángulo Y. Entonces, profe, póngale el ángulo Y aquí. Bien. Profe, y en este medito está el 50 grados. Mira, aquí está el 50 grados. Muy bien, profesor. Y al lado del lado C, del ángulo C, ¿qué tenemos? El ángulo X. Listo. Miren, ya. Entonces, profesor, el ángulo llano, ¿cuánto me debe medir? 180.